Hola a todos y bienvenidos a Política al Parque. Hoy desde el Parque Solón Wilches con Diego García, caricaturista, artista gráfico y bueno, caricaturista, por eso más conocido como Diego Caricatura. Entonces, Diego, bienvenido a Política al Parque, un placer tenerlo por acá. Gracias a ustedes, ¿no? Yo muy feliz de estar acá con los estudiantes, me encantan estas iniciativas. Cuando me enteré de lo que estaban haciendo, vi el primer video que hicieron y me pareció muy bueno. Yo dije, bacano si un día me llaman. Hoy me llamaron y muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, Diego, siempre va a ser un placer tenerlo aquí en lo que es Política al Parque. Queremos saber, Diego García, cómo son esos inicios con la caricatura, con el dibujo, cómo se interesa por esto y también cómo es esa vinculación con el dibujo y la política. Bueno, yo siempre he sido un artista apasionado, eso sí, desde que tengo recuerdo siempre me ha gustado dibujar y inclusive hoy me encuentro gente que estudió conmigo en primaria y me dicen, ¿usted todavía dibuja? Y después o se enteran que yo soy el que está dibujando, Diego, el del colegio, siempre dibujó. Entonces yo siempre he dibujado y después fue adelante con las experiencias con el periodismo. A mí también me gusta el periodismo, tengo experiencia laboral en periodismo y fue la mezcla, esa mezcla poderosa de periodismo y arte me llevó a ser caricaturista. Un día tomé la decisión y dije, me gusta el periodismo, hay cosas que quiero denunciar, pero también me gusta el arte, no quiero dejar de dibujar, es decir, no quiero que el periodismo me consuma todo el tiempo para que no me deje dibujar, entonces voy a seguir haciendo las dos a la vez y fue arte y periodismo y eso me llevó al increíble mundo en donde estoy muy feliz siendo caricaturista editorial. Diego, sabemos que en el 2015 regresas de Canadá, después de pasar mucho tiempo allá. ¿Cómo fue ese primer encuentro o esa primera cercanía con lo que es la política y descubrir cómo se mueve la política aquí en Santander? Pues yo llego de Canadá, yo en Canadá tuve una estación de radio por unos 4 años que hacíamos un trabajo muy chévere para los migrantes latinos en Canadá. Ahí aprendí, digamos, fue mi primer contacto con el periodismo. Después llegué acá y como había tenido esa experiencia pasada, me dijeron, ¿por qué no trabaja con nosotros en la emisora? Resultó que esa emisora donde trabajé tenía un programa que cubría política santandereana. Entonces ahí empecé como mis primeros pinos en poder entender el mapa político de Santander. Ahí solamente se hablaba de Santander. Resultó que era 2015, es decir, elecciones a gobernación, alcaldía, consejo, asamblea, etcétera. Y entonces, haciendo mi trabajo periodístico, tuve contacto con la realidad en las calles de lo que pasaba en las campañas que iban los candidatos. Entonces, eso fue como mi primer contacto, me llevó a conocer, a entender y sobre todo me llevó a construir un criterio basado en la diferenciación y no en la identificación con la actualidad que había en el mapa político de Bucaramanga y Santander. Entonces empecé a ver cosas que eran criticables, que no me parecía bien que pasaran y decidí entonces emprender un camino independiente en donde yo podía hacer las críticas que no me parecían basado en la experiencia que tuve real en las calles haciendo periodismo. Entonces me gustó ya después encontrar esa fusión arte-periodismo para seguir haciéndolo independientemente. Bueno, Diego, ahora entramos a la sección de quemarropa en la que te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente con esa palabra. ¿Empezamos? Vamos. Rodolfo Hernández. Personaje. Bodegas. Fanatismo. Petro. Errático. Aguilar. Sin comentarios. Cárdenas. Desilusionante. Cultura. Necesaria. Minesa. Fuera. Atlético Bucaramanga. Soñar. Héctor Mantilla. Joven viejo. Caricatura. Mi pasión. Bueno, ahora entramos en las preguntas en materia y para empezar vamos a preguntarte un poco sobre cómo ves el gobierno de cambio de Gustavo Petro. Yo obviamente me resisto a creer que alguien quiera llegar a gobernar independientemente de su esquina política para crear caos en el país y para que a la gente le vaya mal. Eso es lo que una parte de la población le dice a Gustavo Petro o le decía también al gobierno pasado. Yo creo que el gobierno de Petro está lleno de buenas intenciones, lo que pasa es que han sido erráticos en su manera de las comunicaciones y de las maneras como avanzan los pasos para llegar a esos cambios que necesitan. Los cambios de verdad son fundamentados en cosas que la población exigía. La justicia que la gente sentía que no había en el país y se la pidieron a un candidato y ese candidato era Petro. Espero que le vaya bien, por el bien de todos. Y siento que debe mejorar sobre todo la parte de las comunicaciones y las formas como se hace la política. Usted en todo este rol
de como líder también en todo este proceso. Entonces, ¿cómo ha asumido esa posición de oposición al gobierno que se suponía, pues como lo acabamos de decir, era de cambio? ¿Cómo ha sido esa también trayectoria? Porque también se deben recibir comentarios por parte y parte, ¿no? Pues si hay algo que la política ha demostrado a lo largo de toda la historia y siempre seguirá siendo igual, es que cualquier político con poder va a empezar a dar papaya para hacer caricaturas y va a estar haciendo contenido suficiente para la crítica, es decir, va a meter la pata. Y por más de que Colombia necesitaba un giro hacia otra manera de hacer política, porque la teníamos por demasiados años, ahora llega una que día a día también muestra los errores que se hacen en la política y ahí tiene que estar uno, es decir, independientemente que uno no quisiera que las cosas se fueran a seguir como iban, cuando llega la nueva actualidad uno tiene que estar distanciado racionalmente de la actualidad para poder ejercer el periodismo como debe ser. La esencia del periodismo es ser contrapoder y de verdad el que no quiera reconocer o el que no quiera ver los errores que hay en un mandatario no está haciendo periodismo, está haciendo quizás activismo. Siempre hay las cosas, las luces siempre salen a la vista y uno tiene como periodista ético tener que contársela a los demás. Bueno, es algo interesante cómo usted se refiere al alcalde de Bucaramanga, ¿no? A Cárdenas, Larguito. Entonces, para quienes no saben, coméntenos un poquito sobre eso y usted en su rol también en este proceso, ¿cómo lo califica? Larguito, ¿no? Pues larguito fue porque yo un día vi a Cárdenas y era un tipo ahí larguito, todo flaco para arriba y ya le puse larguito en una caricatura y a mí me dio mucha risa después cuando ya vi la caricatura, como decir, o sea, el dibujo se parecía y alguien en la caricatura le decía larguito y pues ya quedó bautizado Larguito y me da mucha risa, ¿verdad?, cuando la gente se refiere a él como Larguito. Creo que son cosas de la caricatura, digamos, había un caricaturista antes que le puso Gurrupín a Gustavo Rojas Pinilla y así se quedó en el país. Y me parece que esto puede ser como la versión local de un apodo puesto por un caricaturista y me parece genial poder utilizarlo y que la gente sepa de quién estoy hablando, ¿no? Bueno, Diego, ¿cómo califica el tercer gobierno de los Aguilares? No, totalmente. Yo creo que cada vez que hay un escándalo de corrupción en esta gobernación para nadie lo toma por sorpresa. Ya han sido 3 candidaturas que han ganado de los Aguilares con el mismo apellido, 2 han ido a la cárcel, el tercero cuando sale una noticia de corrupción, ¿a quién sorprende? Es decir, nosotros en Santander, por lo menos yo me aparto de ese grupo de ciudadanos que votó por ellos. Yo, por supuesto, no iba a votar por una candidatura como esas, pero siento que estamos es decir, alquilamos una película de miedo y ahora nos cuestionamos de por qué salió tan terrorífica. Si eso fue lo que la gente trajo al Palacio Amarillo de Santander, ¿no? Yo siento que no más de ese tipo de películas de miedo, no más de esas películas malas que hemos tenido en Santander y Santander necesita de verdad salir de ese tipo de administración. Ya tuvieron su momento, desilusionaron a mucha gente, habrá algunos amigos cercanos de ellos que los extrañarán cuando no estén, pero siento que necesitamos pasar a otro tipo de política en el departamento y estoy muy a la expectativa de qué va a pasar en octubre. Espero que la gente de verdad tome conciencia y sepa que necesitamos de verdad ir hacia adelante y no quedarnos estancados o en muchos casos peores ir hacia atrás. Bueno, ya ahorita hablando de esas elecciones 2023, ¿cómo ve el panorama de las elecciones y para usted qué es lo más paila que tiene la política en Santander? ¿Cómo veo las elecciones? Yo creo que después de que Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga como que se despertó algo en la gente de decir, de verdad podemos tener más poder los votantes y escoger nuestro destino sin que... Es que antes la gente decía, no, ¿y quién va a quedar alcalde? No, pues el que diga los liberales. Y eso era lo que estábamos condenados a vivir. Creo que la gente ahora está un poco más empoderada de saber que hay un poder en el voto y que dependiendo de la decisión que tomen colectivamente puede haber un alcalde u otro, ¿no? Entonces eso me emociona por Bucaramanga. Santander no lo ha vivido todavía. Cuando quedó Rodolfo Hernández alcalde, el gobernador fue otro.
no fue alguien alternativo, y a pesar de todas las metidas de pata de Rodolfo, yo creo que la buena obra que él dejó en Bucaramanga fue realmente la de empoderar a la gente y generarles, como quitarle la tierrita a eso que los políticos le habían echado encima, y era como el asco a la mala política, ¿no? El no respeto a los que creían que eran dueños de la alcaldía. Falta ahora para Santander, lo que les decía, y bueno, yo siento que, espero que inclusive estén de candidatos de los mismos corruptos que le han hecho tanto daño al departamento, y que sea la ciudadanía que se encargue de decirles no en la cara, y no que puedan salir por la puerta de atrás sin que nadie los viera, simplemente no volvieron a participar y después nos inventarán que fue porque ya decidimos darle la oportunidad a otros. No, creo que es mejor que se vean unas elecciones, y espero que estas sean las elecciones en donde la gente pueda poner ese punto final a una historia que ya tiene que concluir. En los últimos 2 años ha subido libros, y hay en especial uno muy polémico, que es Bucaramanga en 101 caricaturas. ¿Se viene algún tipo de sorpresa para estas elecciones? Sí, gracias por preguntármelo. Voy a sacar mi segundo libro, se llama 50 maneras de identificar a un corrupto y no darle el voto. Me parece que es un libro que va a ser muy, muy interesante para cualquier lector en cualquier lugar de Colombia. El primero que saqué tenía que ver mucho con la política de Santander. Este es un tema totalmente amplio, nacional. Creo que los corruptos tienen sus características muy parecidas desde la Guajira hasta el Amazonas, y creo que es necesario. Lo concibo como una herramienta democrática en un ejercicio que el votante tiene que hacer antes de verdad decidir por quién votar. El libro le da a la gente características de cómo identificar a un corrupto y no darle el voto, es a modo de test, y al final te da la pista. Ya si tú quieres tomar el riesgo, pues lo tomas. Espero que no voten por corruptos, pero... Y si lo hacen, que sepan de verdad lo que están haciendo, ¿no? Que el daño que le hace a la sociedad que haya más corruptos administrando el poder, y que después no digan, ay, yo no me lo imaginé que fuera a ser así. Sí, es muy fácil con 50 maneras de identificar a un corrupto, de verdad tener una noción del peligro que representaría cierto candidato para ser, ya sea alcalde, concejal, diputado, gobernador. Entonces, muy importante para que lo tengan antes de octubre y puedan hacer ese ejercicio. Acá para el cierre, ya le preguntaron un poquito ahorita del nuevo libro, cómo va a ser la vuelta, pero cuéntenos un poquito del primer libro, que fue más regional. Sí le dio resultados, sí le dio fruticos ahí para que después nos pague y diga que somos bodega suya y tal, y lo defendamos en Twitter. Sí dio. Yo hice el libro basado en la experiencia que yo había tenido como caricaturista, que era enfocado 100% en la política de acá, y resultó siendo, creo que, los primeros o únicos libros de Colombia que se hacía basado en la política de una ciudad, ¿no? Entonces, como que eso resultó siendo afuera de Bucaramanga súper atípico, y pues para Bucaramanga también, ¿no? Entonces terminó siendo un producto mucho más auténtico de lo que yo pensé que era. Yo lo veía como mi realidad como caricaturista, pero cuando ya el libro estaba en las calles era como, ¿cómo así que hay un libro sobre política de Bucaramanga? A veces uno dice, el periodismo solamente se enfoca en lo nacional, y lo de lo regional casi no va como ni siquiera para libro. Y yo hice un libro en una ciudad en donde nadie dibujaba un concejal, mucho menos al alcalde de Florida Blanca, nadie dibujaba al personero, al contralor. Entonces eso lo terminó haciendo muy auténtico. Lo que digo, para mí era lo normal de lo que era mi realidad dibujando, pero ya visto en libro se volvió más auténtico para la gente, y terminó saliendo muy bien, y quedó para la historia, porque cuando la gente quiera recordar cómo fueron esos 4 años de manicomio con un alcalde como Rodolfo Hernández, tan personaje, puede referirse a ese libro y saber qué pasó durante esos 4 años, y especialmente la metamorfosis del político, de cómo era amigo de los políticos y después se lanzó diciendo que odiaba a los políticos y después terminó haciendo cosas de político, ¿no? Como una guerra contra él mismo, y todo eso queda en el libro. Bueno, yo quiero hacer una pregunta que sea un poquito más reflexiva sobre lo que es ser ese oficio del caricaturista, ¿no? Digamos, ¿en qué momento se pasa del chiste quizá a la burla? ¿O en qué momento ya
O sea, ¿ha existido algún momento en el que tú digas, uff, marica, me pasé con esto que hice? Hay veces que uno, digamos, apunta, o sea, la caricatura no es tal cual lo que pasó, decía Leonardo da Vinci, es una exageración de la realidad, es una explosión de la realidad llevada a un extremo lógico. Entonces muchas veces uno, digamos, hace la caricatura casi que con la finalidad de que el político en cuestión la vea y diga, uy, no puedo embarrarla para que pase eso que está dibujando el caricaturista, ¿no? Entonces hay una línea, ¿no? Que ellas hablando con un youtuber, instagramer de Bucaramanga que la gente quiere mucho, Tatán fue. Un día por ahí me estaba tomando con él una cerveza y me dijo, hay una imagen que me gusta mucho y es, sale una persona y hay 3 caminos. El de la izquierda dice mentira, el de la mitad dice humor y el de la derecha dice verdad. Entonces, verdad, humor, mentira. ¿Qué camino tomar, no? Entonces la gente tiene que saber que si se va por el de la mitad, por el del humor, hay un poquito de todo, ¿no? Hay un poquito de todo y ya la gente tiene que deconstruir el mensaje para decir, bueno, cuál es la real esencia de este mensaje, ¿no? Pero la caricatura es injusta. Muchas veces la caricatura es injusta porque especialmente no hay manera de responderla tan fácil. Uno hace una caricatura a alguien y ¿qué le van a hacer? ¿No? Como que la gente no puede volverse caricaturista en una tarde y responderle igual al caricaturista. Entonces, y también denunciar, como me denunció el alcalde de Floridablanca, es una denuncia que no prospera. Entonces como que a la gente a veces no está preparada para saber cómo responder a una caricatura y apela a la burla, por supuesto. Entonces sí puede ser injusta, pero bueno, yo creo que eso es lo que hace interesante de la caricatura. Yo siempre, como mi límite, la verdad, es que cuando sea una explosión de la realidad, esté en el extremo lógico de esa realidad. O sea, no dibujar cosas que, por más de que yo haga el ejercicio de construir todo, decir, esto no pasó, no. O sea, tiene que haber sucedido, tiene que ser lógico la crítica que estoy haciendo y acompañada de todo el contenido humorístico de una imagen. Pero es eso, es difícil responder a una caricatura y sí, es injusta. Lo ha dicho la historia, ¿no? Por eso mucha gente reacciona de manera explosiva en contra de la caricatura. La gente le tiene rabia a los caricaturistas. Los caricaturistas nos metemos en problemas, en rollos muy diferentes a los que se meten los fotógrafos y los dos trabajamos con imagen. Pero la caricatura desnuda, como que penetra a la esencia real del personaje y llega a todas sus vergüenzas morales, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente reaccione a veces de manera furiosa en contra de una caricatura. Bueno, pues muchas gracias, Diego. Yo creo que eso ya fue todo. Un placer estar acá. Esto fue todo por este capítulo de Política al Parque. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá con Larguito. Nos vemos en la próxima.